Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video del proyecto de la van. Estábamos aquí bien a gusto con la Siri, pero tenemos que salir, Siri. Tengo que estar allá afuera porque hay cosas que hacer en la van. Al rato nos vemos, ¿va? Duérmete. Pues el día de hoy, como pueden ver, ya estábamos listos para comenzar a trabajar en carpintería con el proyecto de la van. De hecho, seguimos ahorita trabajando en lo de la cocina, pero el día de hoy se dio una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y neta, esto era parte fundamental de mi proyecto de la van. Estaba muy preocupado, de hecho, porque no había conseguido hacerlo. Déjenme les muestro para que vean a qué me refiero. Me refiero nada más y nada menos que a los asientos de la van. Si ustedes vieron el video donde les hice el diseño en 3D de la van, ahí les comenté que necesitaba cambiar mis asientos por unos individuales para poder poner bases giratorias, ya que bueno, mi van al ser la más grande viene con la banca completa, pero yo necesito los asientos individuales. ¿Por qué? Porque de este lado está pensado que vaya una mesa ahí, un asiento ahí, y que esos asientos se puedan girar para crear de este lado una zona común. Esto me ha presentado un problema porque no había conseguido los asientos. Y miren, si hay como para comprarlos, hay muchos yonkes, muchos deshuesaderos que venden los asientos, pero yo lo que buscaba era cambiarlos por alguien que necesitara la banca completa y que tuviera los individuales. Hay muchas personas que tienen la van que es un poco más pequeña y que tal vez necesitan meter 3 personas en la parte frontal y que necesitan estos asientos. Entonces, como yo no necesitaba comprarlos, más bien cambiarlos por unos que también estuvieran en muy buen estado como los míos, ahí fue donde todo se volvió un poco más complicado. Y sí, pueden checar que los asientos están en perfecto estado, o sea, ninguno está roto, ninguno está dañado, es más, ni siquiera están sucios. Estuvimos buscando durante mucho tiempo, amigos, estos asientos hasta que al fin una persona nos contactó que los tiene, que los quiere cambiar, y de hecho no es de aquí, pero viene en camino, traen la van en camino para poder hacer el cambio. ¿Y qué creen? Según esto llegan como en 2 o 3 horas. Entonces tenemos que comenzar a hacer el movimiento para quitar los asientos. De alguna forma yo pensaba que esto iba a ser un poco más sencillo, como nada más quitar y poner, pero tenemos algunos problemas que no había contemplado, y es que necesitamos checar la cuestión de los sensores, porque mi van me va a estar pidiendo un tercer cinturón de seguridad y la de él no. Entonces necesitamos ver cómo vamos a manejar eso. Yo creo que voy a tener que quitar el tercer cinturón porque mi computadora sí me lo va a estar pidiendo, y la de él, si le conectamos un tercer cinturón, va a decir como, ¿qué hago con esto? Y creo que la opción más fácil y más práctica para hacer esto sin tener que reprogramar ambas computadoras, creo que es yo quedándome con mi tercer cinturón. Pero bueno, vamos a ver con qué problema nos encontramos. Ahorita vamos a empezar a quitarlos. Como apenas viene en camino, tengo tiempo para hacerlo con calma. Lo que tenemos que hacer primero es desconectar la batería, entonces vamos a empezar por ahí, empezar a quitar todo lo de abajo y pues ver qué es lo que tenemos que hacer. Ojalá que todo salga bien, ojalá que los asientos queden y ojalá que nos queden sin códigos ni nada. Bueno, vamos a ver y vamos a desconectar todo y empezar a dar. Miren, ya andamos quitando la batería, ya quitamos el negativo y estamos viendo para quitar el positivo. Esto para más seguridad de que no vaya a haber algún problema. Como vamos a trabajar ahorita con los sensores de cinturón de seguridad y todo eso, es bueno desconectar la batería. Yo sé que da hueva, amigos, yo sé, pero hay que hacerlo. Miren, ya desconectamos la batería y ya estamos ahora sí seguros. Aquí estoy viendo que tenemos tener un problema con el freno de mano, este sistema. Vamos a ver si hay que quitarlo o si podemos quitar el asiento sin necesidad de quitarlo. El problema es que los asientos tienen diferente tapicería, entonces tenemos que cambiar los dos, no nada más aquel, y eso lo va a complicar mucho más todavía. Hay 10 pesos aquí. Wow. Es lo único que me han pagado por trabajar en la van. Bueno, estamos presentando el inconveniente que justo les mencionaba. Déjenme les explico, ya tengo el asiento aquí al revés para que puedan ver. Miren, la otra van se supone que debe tener este conector, pero la mía, como pueden ver, tiene que son 4 pines, o sea, 4 conexiones, 2
para cada indicador del asiento, más bien de cada pretensor del cinturón, porque yo tengo dos cinturones de este lado, aquel es otro rollo, ¿no? Aquí tengo mi asiento y como pueden ver, aquí está mi conexión, en el cual vienen dos cables. Uno, que es este de aquí, que es el pretensor del copiloto, que viene aquí de este lado. Y este otro, que ven hasta acá, es de este. Es justamente el pretensor del tercer ocupante. Aquí hay una cuestión, y es que si él pone el conector con los dos cinturones como lo tengo yo pienso, digo, no soy experto, pero yo pienso que su computadora va a decir como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me estás conectando esos dos asientos? Y si yo a la mía no le conecto los dos, va a pasar lo mismo. Mi computadora va a decir, hey, ¿dónde está el otro? ¿Qué pasó? Entonces, aquí hay de dos. Lo más fácil sería para mí quitar el tercer cinturón, dejarlo conectado, quitar el arnés, él que se quede con su arnés, yo me quedo con el mío, nada más conectamos los pretensores, lo que es el cinturón yo lo escondo abajo del asiento del individual, ¿no? Y con eso mi computadora no marcaría error, ni la de él marcaría error. Eso sería lo mejor. El problema es que él no tendría tercer cinturón. Ese es el detalle, que él no tendría tercer cinturón. No sé qué hacer aquí. Lo que estoy pensando es quitar el pretensor y ver cómo están sus conexiones ya que llegue, y en caso de que vea que se puede, o no sé, hacer la prueba. Si no, pues yo quedarme con mi cinturón para que no me marque ningún error. Es lo que se me ocurre. Ahorita por lo pronto voy a quitarlo, voy a quitar el otro asiento y vamos a esperar a que llegue esta persona y ver cuál es la mejor solución para los dos, para que pues los dos tengamos la funcionalidad, la seguridad también, que es muy importante, y que no tengamos ningún testigo en el tablero, porque el problema es de que si tenemos un testigo por ese motivo, las bolsas de aire quedan deshabilitadas. Bueno, déjenme quitar esto. Lo que pienso hacer es quitar este completo y de nada más desconectarlo. Aquí tiene una conexión, y quitar ese cable, y pues ahorita que llegue ver qué hacemos. Ya lo pensé muy bien. Después de analizarlo un rato, de hecho miren, ya había quitado el pretensor y todo, y está suelto ahí, pero creo que lo mejor va a ser darle la banca completa con los dos cinturones por cuestiones de seguridad. Ya veré yo cómo resuelvo el tema de mi computadora, él tendrá que ver cómo resuelve el tema de su computadora. Esperemos que también lo den testigos, eso puede pasar, que los astros se alineen y que no pase nada, pero me siento muy mal el hecho de quitarle el cinturón y que él no vaya a poder usar el tercer asiento con cinturón de seguridad. Entonces vamos a ponérselo, que se vaya así completo, y ya veré yo cómo resuelvo, si con una resistencia o algo así, para en caso de que la computadora marque un error. Pero lo importante aquí es el tema de seguridad, y sí, vamos a hacerlo así, y voy a quitar el otro asiento ahorita. Nomás déjenme, vuelvo a poner esto, lo fijo bien. Bueno, ya le puse lo del cinturón y todo. Ahora vamos con el otro asiento. Aquí va a ser el problema, amigos, por esto. Bueno, esperemos que no. Pues ya estamos ahí con el problemita del freno de mano. Ya zafé el asiento, ya está suelto, vean. Nada más que se viene con todo el freno de mano. Lo que voy a hacer es quitar esta placa, y con esta placa ya puedo sacar el asiento. Ahora yo espero que el otro asiento tenga para poner esta placa. Tiene que tenerlo. Entonces vamos a quitarlo. Ya quité este plástico y vamos a ponerlo por aquí. Oigan, ya logré quitar el freno de mano. Sí fue medio complicado, sobre todo por el ángulo y porque esto estorba, pero lo que hice fue como estar ahí jugando con el ángulo del asiento para poder meter el impacto, y listo, se logró. Ya lo quitamos, ahora ya está suelto el asiento, ya está todo desconectado y va para afuera también. Bueno, pues ya tenemos los asientos aquí afuera, ya los sacamos, amigos, y quiero que vean aquí adentro cómo quedó. Este va a ser el nuevo asiento de la van. No se crean, pero lo dispusimos para el thumbnail. Y aprovechamos para dar una limpiadita a todas estas partes. Ahí más o menos, igual ahorita vamos a limpiar bien estos plásticos, pero bueno, ya está esperando ahí sus nuevos asientos. Ahora solamente hay que esperar a que llegue el señor, que pues yo creo que a lo mejor que una hora se debe tardar, y que todo que los asientos den. Es increíble. Mire, llegando la van, le acabamos de hacer la transfusión de asientos. Esperemos que todo quede. Bueno, vamos para ver allá qué onda. Le andamos ayudando al compa a quitar los asientos porque él no sabía absolutamente nada. Estamos echando de la mano. Necesito como estarlo manipulando para sacar la pieza sin dañarla. Bueno, pues están un poquito sucios y dañados los plásticos, sobre todo que hay uno que sí está muy roto.
gusto. Que le vaya bien, que tenga buen viaje. Bueno, pues ya se fue el señor. Al final, pues tuve que ayudarle a quitarlos y ponerlos. Me di cuenta que ya aprendí. Lo hice muy rápido. Vaya, los asientos sí traen detalles. Son pues una camioneta de trabajo. Y es 2022, sorprendente. Es 2020, es 2022, pero la traen así para la friega, pues. Entonces, sí trae sus detallitos. Miren, están un poquito sucios, pero no están rotos. Eso es lo importante. Y aquí, esta le falta. Esta es la del copiloto. Aquí también le faltaba una que pues igual la agarramos de nuestros asientos. El señor con el que hicimos el trato, que es como el dueño, dijo no, pues quítenle lo que tengan que quitarle, no pasa nada. Y de ahí en fuera se ven muy bien, sucios y todo, pero una limpiadita y quedan. Y ahora sí, miren, ya tenemos asientos individuales. El señor corrió con suerte y no le dio ningún código, absolutamente nada. Vamos a ver si nosotros corremos con la misma suerte. Ojalá que sí, porque ya la única forma de resolverlo en caso de que brinque el código es con la resistencia en el arnés. Entonces vamos a ver, vamos a instalarlos, esperar que todo funcione bien y hay que apurarnos porque también ya está a punto de llover, banda. Entonces vamos a ver, ay, que queden bien, güey, ojalá. Estoy muy emocionado porque desde cuando quería tener asientos individuales y la neta me gusta más la tapicería de los otros, pero estos son más nuevos. Están bonitos, la neta están bonitos, sucios, pero no hay bronca. Ya terminé de poner los asientos, ahora estoy conectando la batería. Oigan, pero chequen el cielo cómo se ve, güey. Chequen nada más eso. Vean nada más cómo se ve eso. Güey, se ve increíble. Pero sí, ya terminé de poner los asientos. Me falta terminar de conectar la batería y vamos a ver si no marca algún código. Güey, neta, eso me trae como bien preocupado. Bueno, ya conecté ahí el positivo. Ahí está. Y ponemos el conector. Vamos a meterlo bien, que no me convenció mucho cómo quedó. Ahí está. Dentro. Bueno, ya está montada la batería, los asientos, todo. Ahora me voy a sentar por primera vez en los asientos a ver si es cierto que son cómodos y sobre todo vamos a arrancar la van a ver si no nos da un código. El señor se fue bien a gusto, él no le dio ningún código ni nada y no tuvo ningún problema. De hecho, hasta se los cambié yo, pero ahorita vamos a ver si acá pues hay problemas o no. Ok, déjenme, voy a ajustar mi asiento, que creo que es con este para bajar. Si es con este para bajar para adelante, baja de atrás. Sí están cómodos, sí están cómodos. Están muy cómodos. ¿Soy yo o son ligeramente más cómodos que los otros? Mucho más cómodos. ¿Crees? ¿Mucho? Es que los otros estaban muy duros. Ok. Sí, pues son más de trabajo los otros. Estos son más como de carro, ¿no? Sí. Qué perro, siente chido. Bueno, ahora sí, vamos a ver que no nos prenda ningún problema aquí. Eso es importante. Llevar a revisar airbags, ver manual. Fox, sí nos dio el error a nosotros. Chale, delantera derecha. Sí, justamente. Nosotros sí tuvimos el error. Vamos a ver ahorita si con el escáner podemos mover algo. Pero sí, ahí dice revisar airbag, ver el manual. A ver, es algo que me temía que podía llegar a pasar. Ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Pues miren, amigos, ya quedaron los asientos instalados. Ya con todos sus plásticos. Ya tenemos un pasillo ahí, chequen nada más. Neta, está increíble esto. Lamentablemente pasó lo que tanto me temía y es que me dio el código del airbag porque no detecta el otro asiento, no detecta el otro predetonador. Entonces, pues, ni modo. Miren, si me hubiera quedado la otra parte del cinturón y lo hubiera conectado al arnés y todo, no hubiera habido ningún problema. Pero pues al final de cuentas decidimos hacerlo de esta forma y que se fueran con los cinturones y todo porque pues así es, ¿no? Por seguridad. Pero miren, chequen cómo quedaron los asientos. Nada más. Están un poquito sucios. Les falta una limpiadita. Es más que nada polvo, vean. Están llenos de polvo. Falta una buena aspirada, una limpiada, pero están en muy buen estado. Ahora sí, chequen. Listo. Ahorita me voy a poner a echar una investigada para ver qué onda con lo del sensor. Estoy casi seguro, 90%, que con una resistencia con eso ya queda. O sea, nada más es esa parte de los pines. De hecho, aquí les puedo mostrar, vean. Este es el arnés, es el que trae la van y es el de los asientos. El otro traía 4 cables. Estos dos los traía de este lado y aquí nada más trae 2. Entonces no está detectando los 2 predetonadores que debería, nada más está detectando uno. Y ese es el problema, nada más. Entonces aquí lo que se hace es se pone una resistencia, al parecer, y con eso ya queda, pero vean qué bonito pasillo tenemos ahora. Pero igual déjenme investigo y ahorita les confirmo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, amigos, ya regresamos. Estuve investigando un poco de cómo poder solucionar este problema y al parecer aquí tenemos la solución. Vamos a ver si funciona. Primero que nada, vamos a desconectar nuevamente la batería porque no queremos tener ningún problema. Uy, si le hace falta
muy buena limpieza estos asientos, ¿eh? Ya desconectamos la batería, vamos a esperar unos cuantos minutos a que todo el sistema se descargue por completo. Y miren, esto que tenemos aquí, a ver si lo alcanzan a ver, esto es nada más y nada menos que una resistencia de 2.2 ohms a medio watt. Esta la vamos a poner en nuestro conector de los asientos y se supone que esta lo que va a hacer es hacerle saber a la computadora que hay flujo de corriente, que nuestro predetonador sigue ahí, o sea que el cinturón sigue ahí, que el asiento sigue ahí. Entonces bueno, vamos a poner este y esperemos que funcione. Miren, aquí lo que hice fue quitar esta parte del conector para poder liberar la parte de atrás y como ven ya metí la resistencia. La ventaja es que esto mismo lo sujeta, entonces la resistencia no se mueve. Bueno, ahora vamos a poner la batería nuevamente y vamos a checar a ver si funcionó esto. Bien, nada más amigos, ahí está ya con el switch, marca puertas abiertas, pero ya no tenemos el testigo de el airbag, ya se arregló. A ver, y voy a ser muy sincero con ustedes, de esa forma que lo puse no funcionó, como que no alcanzaba a hacer los pines contacto bien, tuve que mandarlo directamente al cable. Déjenme les muestro, lo tuve que conectar así directamente sobre el cable, pero así fue como funcionó. Miren, ahí lo pueden ver y ahí se ve la conexión que está con cinta. También lo dejé bien agarrado con cinchos para que no se moviera y ya le metí el escáner y todo y ya está todo perfecto. La bolsa de aire está funcionando bien, ningún testigo y todo está chido. Ya quedó solucionado el problema del airbag, que pues no fue tan complicado, yo pensé que iba a ser más difícil y la neta no, pero ya quedó. Y bueno, al final ya quedaron nuestros asientos individuales. Oigan, por cierto, ando buscando de las bases giratorias, que fíjense que no he encontrado quién las vende aquí en México. Si de casualidad alguien sabe de alguien que vende aquí en México bases giratorias de muy buena calidad, pues me avisan, porque si no las tengo que traer como muchas cosas de Estados Unidos. Bueno amigos, con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Neta, pareciera que no, pero fue un gran avance con lo de la van. Eso me preocupaba mucho, lo de los asientos, no los conseguíamos y al final de cuentas miren, hallamos estos, están muy bien y qué chido. La neta, qué chido. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por todo el apoyo en esta serie. Muchas gracias por dejar sus comentarios. Ahí comenten qué tal les parecieron los asientos. Y recuerden suscribirse al canal si son nuevos. Y también dejar su like, ayuda bastante. Por último, les quiero recomendar nuestra marca de café, elgaragedelcafé.com. Ahí lo pueden encontrar. Es solamente café de especialidad. Entonces, si ustedes están metidos en el mundo de café de especialidad, neta, den la oportunidad, pruébenlo, les va a encantar, se los juro. Bueno, con eso nos despedimos. Cuídense, soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.